Compartir pantalla. Uy, no está el PowerPoint, ¿ves? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para entrar? Porque la pantalla... Sí, no es cierto, no cerrado, porque el PowerPoint es que no cierra. Sí, pues... Yo lo volví a abrir, espérate. Un ratito. Acá. Acá. Bien, esa es. Ya, ahora. Ya quedó abierto. Ya, ahora. Acá, ¿no? Ya, petejito. No encuentro el Power, ¿por qué? Porque no aparece acá. No aparece. Aquí está el PowerPoint. Ábrelo, ábrelo para que quede abierto. Acá. A ver, agrándalo. Ah. Pero no aparece acá, ¿por qué? Porque siempre cuando se abre queda abierto ahí. ¿No? ¿Y dónde quedan los controles del Zoom? Pues, o sea, con controlito que se vuelva grande. Yo no puedo, esto quiero volverlo grande. Ahí está, ya. Ahora, ¿dónde están los controles? Incluso si lo han movido. No sé cómo. Ahí está, ese ponlo abajo, abajo. No, abajo, abajo, bien abajo. Más abajo, más abajo. Ahí está. Ya. Ahora, ¿dónde está ahora? No sé cómo se puede encontrarlo. ¿Ven, chicos? Sí, Miss. Ya, ok. Bien. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre un programa educativo en salud. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre el programa educativo en salud, la primera etapa, que es el diagnóstico. ¿Ya? Es decir, hoy día vamos a tratar lo que es la primera etapa de un programa educativo, qué consiste, por qué se realiza. Entonces, y en las siguientes semanas vamos a continuar con la segunda y la tercera etapa, ¿ya? O sea, en el mes que continúan las actividades, o sea, la siguiente semana, ¿ya? O sea, en este mes, o sea, la semana que sigue, continuamos con la segunda etapa, ¿bien? Para elaborar un programa educativo en salud, estos programas se elaboran más que todo en lo que es, con respecto a lo que es la salud pública, en el campo de que tú desempeñas en los centros y en las postas de salud. Entonces, esto significa que para uno programarse a hacer las actividades, tiene que hacer un plan, un programa de actividades para poder proyectarse, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, el tema que vamos a tratar es un diseño de un programa educativo en salud, y es la primera etapa,
que viene a ser el diagnóstico, ¿no? Ustedes habrán escuchado esta palabra, el diagnóstico, por ejemplo, cuando tú vas, en el caso de una enfermedad o una posible enfermedad, porque tienes ciertos signos y síntomas de algún proceso de enfermedad, entonces tú buscas ayuda profesional, ¿verdad? Entonces el médico te dice una serie de órdenes para seguir los exámenes y descartando, ¿no? Hasta que al final se llega a un diagnóstico, en este caso de la enfermedad que estás padeciendo. E igual, en un programa, para un programa educativo en salud, también se hace un diagnóstico, pero no consiste lógicamente en hacer estudios sino estudios de salud de la comunidad, o sea, qué está pasando esa comunidad, qué dificultades tiene, en qué forma te vas a proyectar para poder trabajar en él, ¿no? O sea, en esa comunidad, cómo vas a elaborarlo con el equipo de profesionales con los que tú cuentas, en fin. Entonces, todo esto te va a ayudar a poder llevar un diagnóstico en salud. Bien, el diagnóstico, por ejemplo, viene a ser un estudio que nos permite conocer la situación de una comunidad a través de diversas fuentes de información, y una vez que se conocen todos los problemas de la comunidad, ponerlos en orden de prioridad y así definir áreas de intervención. ¿Ven? Entonces, esto lo va a permitir conocer a través de todo esto, definir áreas de intervención y poner todo en orden, ¿no? Para poder empezar a elaborarlo, ¿no? Pero ¿qué es un programa, no? Hay que conocer primero qué es un programa. Viene a ser un proyecto o planificación ordenado de las distintas partes o actividades que componen algo que tú vas a realizar. ¿A qué te vas a proyectar, no? En este caso nos estamos proyectando a un problema o problemas de nuestra comunidad. Entonces, también se refiere a la exposición o declaración previa de las cosas que se van a realizar en una determinada materia o estudio que se esté realizando, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí también vamos a ver de campos de actuación en educación sanitaria, de qué se vale, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a esto es a las necesidades sanitarias de los distintos individuos y grupos sociales de esa comunidad a la cual tú te estás proyectando en este programa educativo. También están diferenciados según la población para la que esté pensando el programa, para la que esté pensado el programa, ¿no? Por ejemplo, si yo me estoy proyectando en este programa de salud, educativo en salud, por ejemplo, para el grupo del adulto mayor o de repente para el grupo de los niños menores de 5 años, ¿no? ¿Qué programa puedo dirigir hacia esos grupos etarios? Entonces, tú te vas proyectando y vas haciendo tu trabajo. Tiene que ser definitivamente en equipo porque necesitamos la participación de todo el grupo, incluso los líderes de la comunidad y los profesionales del centro de salud, para poder llevar a cabo toda esta actividad. Por ejemplo, cuando se trata de programas dirigidos a toda la población en general, ¿no? Aquí vamos a ver que estos están localizados en los principales ámbitos donde se desarrolla la educación para la salud. Ahí está, por ejemplo, miren, una advertencia, son, ¿no? Propaganda, ¿no? Si tú fumas, lo enfermas, ¿no? Lógico. Tratándose de cualquier persona, ¿no? Que fume en un ambiente donde hay otras personas, las otras personas van a actuar como fumadores pasivos. Por eso hoy día hay una ley que prohíbe que fumemos en lugares públicos, y incluso estando tú en tu casa, tú también tienes que hacer respetar eso, que si la persona quiere fumar, que salga al aire, a un parque, ¿no? A fumar. Entonces, estos programas pueden estar diseñados para la población en general en su conjunto, ¿no? De acuerdo a los grupos también a los cuales se vas a dirigir, o bien también para colectivos específicos que forman parte de esa población, ¿ya? Pues niños, mujeres, adolescentes o personas mayores, ¿no? O adultos mayores, que viene a ser uno de los grupos que más necesita, por ejemplo, este trabajo en conjunto, ¿no? Tratándose, por ejemplo, de la infancia, ¿no? En los programas infantiles podemos tener la ayuda también de los maestros, de las escuelas, nos pueden ayudar muchísimo en esto, ¿no? Porque la infancia constituye el primer eslabón de nuestra sociedad.
Las mujeres, nosotras las mujeres tenemos un papel muy importante en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos, en este caso, tratándose de un programa educativo, el papel que desempeña la mujer en el papel de la maternidad, ¿no? De ser madre. Y en la familia le conviene que es un colectivo muy importante, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud se centra en las mujeres en los programas que lleva a cabo en los países más desfavorecidos, porque las mujeres tenemos un papel muy destacado en la promoción de los hábitos de higiene y salud. ¿Por qué? Porque la mujer, nosotras cuidamos la salud de la familia, ¿no? La salud de nuestros hijos, de nuestro esposo, en fin, ¿no? Entonces somos las que hacemos ese trabajo. En el caso del grupo adolescente, aquí también se ponen situaciones de riesgo. Por eso es muy importante también educar y preparar programas dirigidos específicamente a los adolescentes, ¿no? En las personas mayores, bueno, ya todos sabemos que a medida que envejecemos, van surgiendo problemas de salud que se van volviendo crónicos, pero en algunos casos también puede trabajarse muchísimo en la prevención, ¿no? O mejorar a través de ciertos cambios, ¿no? Que hagas en tu vida, por ejemplo, con respecto a la alimentación, con respecto al ejercicio físico, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar a poder programarnos adecuadamente. Ahora, si el programa tú lo vas a dirigir a una población que esté enferma, ¿no? Que está padeciendo un problema, entonces, además de las campañas orientadas a la población general, también existen programas dirigidos a ellos, a los enfermos, en los que las farmacias junto a los centros de salud desempeñan un papel muy fundamental. Es decir, el centro de salud de tu comunidad desempeña un papel muy interesante, muy importante en este trabajo. Por ejemplo, aquí no hay que olvidar que los enfermos también adquieren periódicamente medicinas, ¿no? En la oficina farmacéutica. Y que la visitan más que el propio centro sanitario, porque ellos reciben sus tratamientos. Y también vamos a ver que debemos recordar que cada enfermedad genera necesidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, los grupos de población enferma o relacionados con los que trabajamos son los siguientes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos aquí que tenemos siempre en la comunidad, vas a encontrar grupos de enfermos de pacientes crónicos. Enfermos crónicos significan que son personas vulnerables porque ya de por sí traen enfermedades de muchos años, ¿no? Entonces ya están llevando tratamientos, terapias para hacer que esta enfermedad no avance. Esto más lo vemos en las personas adultas, ¿no? Adultas y adultas mayores. Por ejemplo, pacientes hipertensos, ¿no? ¿Cómo nosotros como trabajadores de la salud vamos a proyectarnos a este grupo de hipertensos? Bueno, hay que enseñarle a comer mejor, bajo de sal, a hacer ejercicio, es decir, cambiar nuestros hábitos y estilos de vida que sean más saludables. Ahora, por ejemplo, si son pacientes tuberculosos, ¿no? Pacientes que tienen terapias, entonces seguir los casos. O sea, todo esto, que reciban sus terapias, educarlos a él y a la familia en cuanto a la alimentación, en cuanto a muchos cuidados para evitar que las personas que viven con este enfermo se vayan ellos también a contagiar, ¿no? Entonces, es un papel y un rol muy interesante el trabajar todo este tipo de programas, ¿no? Entonces, viene a ser todo un modelo de cuidados para estas enfermedades crónicas y es una guía para aumentar la calidad en la atención de enfermedades, por ejemplo, a nivel de atención primaria. Ya tenemos también, por ejemplo, en el caso de los enfermos agudos, ¿no? Los enfermos agudos, ellos sufren sus males, ¿no? Por ejemplo, que tienen un tiempo de actuación muy puntual, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos de los pacientes que se resfrían, ¿no? Los pacientes que tienen las gripes en invierno, por ejemplo, y que muchas veces ellos entran en cuadros agudos, ¿no? E incluso pueden contaminarse o complicarse con una neumonía, ¿no? O una bronquitis o una bronconeumonía. Entonces, en este caso, el programa estaría dirigido a este grupo de personas, pero trabajemos mucho con respecto a la prevención, ¿no? De que ellos no se vayan a complicar, no compliquen su salud.
A ver, por ejemplo, con respecto a la planificación en educación para la salud. Para llevar a cabo una correcta educación para la salud, necesitamos 3 cosas. Por ejemplo, querer, ¿no? Querer hacer, trabajar, ¿no? Saber planificar adecuadamente lo que tú vas a realizar, ¿no? O sea, en lo que es la planificación, entra todo esto, ¿no? El trabajo en equipo, el dirigirnos todos en conjunto a un fin determinado, un objetivo determinado, porque de eso se trata cuando se trabaja en equipo, ¿no? Querer, saber y planificar, ¿no? Por ejemplo, aquí también alguna de las áreas importantes, ¿no? En los puestos de salud, por ejemplo, planificar todo lo que es la salud. Aquí vamos a ver nosotros que, ahí está, por ejemplo, aplicar todos tus conocimientos, la planificación coordinada a nivel de las áreas más importantes en las que se van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en programas de educación para la salud, como por ejemplo la siguiente, que ustedes están visualizando en este momento, promoción, hay el punto aquí, del uso racional de los medicamentos. Esto es muy importante. ¿Por qué? En los últimos 20 años ha estado sucediendo que las personas se han estado automedicando. A raíz de esta situación, las bacterias han hecho resistencia a muchos antibióticos. Entonces estamos en un gran problema, porque el hombre todo el tiempo está buscando nuevos antibióticos de generaciones más actuales para poder atacar o controlar una infección. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las personas que se automedican tomaban una ampicilina o una penicilina para algo que no era una infección en sí, ¿entienden? Entonces hoy día sí se está tomando en cuenta, se está promocionando el uso racional de los medicamentos de acuerdo a la necesidad. Ahora, tú cuando vas a una farmacia te habrás dado cuenta que tú pides, por decirte, una penicilina, ¿no? Y ellos te dicen, su receta, por favor, te dicen, ¿no? O, por ejemplo, señorita, un jarabe de codeína, ¿no? Un Codifarma, de esos medicamentos. Su receta, por favor, todo tiene un porqué. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del antibiótico, porque la gente se ha estado automedicando y como les he explicado, el problema que tenemos hoy en día, ¿no? La resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y en el caso de la codeína, que son simples jarabes para la tos, pero la codeína es un derivado de un opiáceo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso que te piden la receta del médico tratante. Tú tienes que mostrarla porque en la receta tiene que estar la firma, la colegiatura del doctor que te ha indicado ese medicamento, su especialidad, todo lo del concerniente al profesional que le ha indicado, ¿me entienden? Por eso es que te piden receta. Ya no se vende así libremente ciertos productos porque son controlados, ¿ya? Bien, también otro punto importantísimo, la promoción de los hábitos saludables. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hábitos saludables viven ustedes, no? ¿Qué es lo que practican y llevan a cabo todos los días de su vida, ¿no? Muchos jóvenes me van a decir, yo me hago ejercicio media hora, todas las mañanas apenas me levanto, hago mis ejercicios, después de que hago mis ejercicios me baño, tomo mi desayuno y me voy a trabajar, ¿no? En la tarde me voy a estudiar, en fin, ¿no? Entonces, trato de comer alimentos saludables, frutitas, menos chatarrita, ¿no? Entonces, esa es la promoción, promocionar, enseñar a las personas a que adquieran hábitos y estilos de vida saludables para ellos, toda su familia. Entonces, al haber hábitos saludables, vamos a tener una comunidad saludable, familias saludables, y definitivamente eso es muy bueno para nuestra comunidad. Bien, también vamos a promocionar lo que es el consumo del tabaco, ¿no? O sea, la prevención en el consumo del tabaco, ¿no? O sea, prevenir, enseñar a las personas los riesgos que traen consigo el que tú consumas tabaco, ¿no? El que tú consumas alcohol o también drogas ilegales. Entonces, la prevención, trabajar mucho en eso para poder, o sea, promocionamos esta prevención para que la gente conozca los peligros que hay de caer en el consumo de estos productos, ¿no? También se hace otro punto muy bonito que es la prevención y el seguimiento de enfermedades crónicas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, de que
en la prevención y seguimiento de enfermedades crónicas, a los pacientes hipertensos, por ejemplo, ¿no? A ver sus controles, a los pacientes con diabetes mellitus, que vayan a sus estrategias sanitarias, a los pacientes renales, a que vayan a sus controles médicos, a los pacientes tuberculosos, que vayan todos los días a recibir sus terapias, en fin. Entonces, todo eso se debe llevar a cabo, ¿no? Ahora también, en cuanto a la prevención, ¿no? Prevención de las enfermedades transmisibles, ¿no? Bueno, ya nosotros tenemos enfermedades transmisibles como las ETS, por ejemplo, ¿no? Entonces, enseñar la prevención con mucha higiene, prevención, el uso de los preservativos, de tal manera que las personas tomen conciencia de esto, ¿no? Entonces, es parte de la educación que se puede brindar, ¿no? Bien, los problemas, por ejemplo, de estos planes de planificación en salud, por ejemplo, se estructura a nivel de en 3 niveles, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver el plan, por ejemplo. ¿Qué consiste el plan, no? El plan, por ejemplo, es el máximo nivel de organización para una actuación en educación para la salud. Debido a su importancia, el diseño debe elaborarse muy cuidadosamente y este se dirige a un gran número de personas y además suele durar muchos años, ya, varios años. Entonces, este de aquí, un buen ejemplo de ello es el Plan Europeo de Actuación, pues recordando un plan, ¿no? Por ejemplo, sobre alcohol, ¿no? Esto lo realizó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entre los años 2000 y 2005 a nivel de Europa. Y sobre todo que iba dirigido a disminuir el daño causado por el alcohol, ¿no? Sobre todo en la población juvenil, ya en los jóvenes, y en el que se aconsejaba a los países de la Unión Europea que formularan políticas nacionales sobre el alcohol y que establecieran los correspondientes programas. ¿Se dan cuenta? Ahora, el programa, por ejemplo, y el proyecto, ¿no? En el caso del programa, es el segundo nivel de organización. Aquí en el programa, por ejemplo, consiste en un conjunto estructurado de estrategias que forman parte de un mismo plan. ¿Se dan cuenta? Entonces, un programa es una actuación más concreta que un plan, o sea, con objetivos más definidos y de una duración más corta. Por ejemplo, un plan está formado por varios programas y en este nivel nos pueden servir de ejemplo los planes de salud en que se desarrollan diferentes programas como para enfermedades de salud mental, para enfermedades neurodegenerativas, para enfermedades cardio y cerebrovasculares, para enfermedades oncológicas, y etcétera. Entonces, tomando en cuenta todo eso, ¿no? Y con respecto a proyecto, que lo están viendo al fondo, al final, el proyecto es el nivel más básico y concreto dentro de la planificación y es con el que nosotros vamos a trabajar. Cada programa está compuesto por uno o varios proyectos, ¿ya? Ahí ve, por ejemplo, ustedes están viendo la planificación en educación para la salud. ¿Ven? Diferencias entre plan, programa, proyecto, actividad y tareas. Ahí lo están viendo ustedes, miren, planes, programas, proyectos, ¿ves? El plan, decisiones de carácter general que expresa alineamientos. El programa operacionaliza un plan mediante acciones orientadas a alcanzar metas, un objetivo y un tiempo determinado. En conjunto, el proyecto, actividades concretas, interrelacionadas, coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir bienes o servicios, ¿no? Capaces de satisfacer las necesidades o resolver problemas dentro de los límites del presupuesto y de un tiempo. Y las tareas están inmersas en todo el propósito que es el objetivo asignado a las personas que van a intervenir en este proyecto, ¿no? Y las actividades que responden al proyecto propiamente dicho. Bien, por ejemplo, en la programación de un proyecto de salud existen fases, ¿no? Ahí vamos a ver, para llevar a cabo un proyecto es necesario seguir una serie de pasos ordenados a partir del esquema, porque vamos a ver ahorita, ahí está, diagnóstico, punto 2, planificación, ejecución y evaluación, ¿no? Al final de todo esto. Ese se deben seguir ese orden para que cada fase necesita de la anterior y todas ellas se relacionan entre sí definitivamente, ¿no? Para lograr un objetivo final. ¿Bien?
Este proyecto se presenta en un informe, va terminando, es un informe escrito, estructurado, en el que se recoge en los sucesivos apartados de la organización, a lo largo de las 4 fases comentadas, el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, ¿no? De todos los pasos que se han ido elaborando y trabajando, ¿no? Bien, por ejemplo, el diagnóstico educativo ligado al diagnóstico general de salud, por ejemplo, vamos a ver que la comunidad debe ser involucrada, debe estar involucrada, el trabajador de salud debe promover la participación de esta comunidad, porque al final, ¿para quién se está trabajando? Es para la comunidad. El objetivo principal y el bienestar es para toda la comunidad. Entonces, debemos hacer lo que se involucren, que se interesen, porque es su propio bienestar. Se está trabajando para su propio bienestar, ¿no? Bien, a nivel de este diagnóstico educativo también va a proporcionar la información básica que nos va a permitir medir los avances y logros de este programa, ¿ya? Aquí también vamos a ver la información que se puede recoger por fuentes formales e informales. Y en ambos casos son necesarias y complementarias, ¿no? Se complementa. Aquí, por ejemplo, en esta fase del proyecto tenemos que realizar análisis de la situación, ¿no? Análisis de la situación, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Determinar las necesidades que tú vas a identificar en esa población, ¿no? En cuanto a salud, ¿ya? Por ejemplo, en el análisis de la situación, aquí se debe disponer de datos de salud de la población de nuestro entorno, ¿no? El barrio, la comunidad donde tú estás haciendo este proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer datos de la población, porque esto es muy importante, hay que trabajar con datos de censos, ¿no? Esto se trabaja conjuntamente con la municipalidad de tu comunidad, ¿no? Se hace a través de los censos, ¿no? Y datos socioeconómicos. O sea, esto es muy importante para empezar. Vemos también indicadores de salud, ¿no? ¿Qué tasa de morbilidad? O sea, morbilidad viene a significar enfermedad. O sea, ¿qué tasa de enfermos se presentan en esa comunidad, ¿no? Y qué tipo de enfermedades. Vamos a ver también las tasas de mortalidad, o sea, qué tasas de muertes hay en esa comunidad y por qué están muriendo, ¿no? ¿De qué? Entonces, esto es muy importante, la prevalencia también e incidencia de enfermedades. Por ejemplo, hoy en ICA se está viendo la incidencia, por ejemplo, de enfermedades del dengue, ¿no? Ha bajado el COVID, pero el dengue también se está presentando. Entonces, vamos a armar un juego, yo no he dicho nada de eso, ¿no? Ese micrófono. Ese micrófono. Ya. Tenemos indicadores de salud, como ejemplo, también el número de camas hospitalarias. ¿Con cuántas camas cuenta el hospital regional? ¿Con cuántas camas cuenta tu centro de salud? ¿Con cuántas camas cuenta el centro del hospital Socorro, ¿no? Y en el caso de los asegurados es otro campo, ¿no? Bien, por ejemplo, también vamos a ver las farmacias, ¿no? Datos del entorno, ¿no? Rural, urbano, donde está la comunidad ubicada, las condiciones de salud ambiental, por ejemplo, el agua, qué tal calidad de agua tenemos, de aire, de ríos, ¿no? De ruidos también. ¿Por qué? Porque también sabemos nosotros que en nuestro medio hoy en día existe mucho la contaminación acústica, ¿verdad? La contaminación del agua también. Entonces, hay problemas. Bien, también podemos, otros datos de, por ejemplo, analizar los hábitos alimenticios de nuestra población, ¿no? Del ocio. Cuando la gente, todos necesitamos un momento de ocio. Un ocio significa un momento de relax, por ejemplo, las personas a veces salen a hacer deporte, salen a respirar el aire puro al campo, en fin. Entonces, ¿a qué se dedican las personas estando en este momento de ocio, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué actividades realizan, ¿no? El consumo de tabaco, también ver qué incidencia hay y de alcohol. Entonces, todo esto tú lo vas viendo, pero ¿a través de qué? De encuestas. Tú intervienes a través de encuestas con respuestas cerradas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y bueno, a partir de los datos obtenidos podemos analizar la situación e identificar los problemas de salud
y las causas y consecuencias en esa comunidad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Valorar también aquí las posibilidades de intervención, según sean los casos que puedan presentarse en esa comunidad. Bien. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el diagnóstico de la situación de salud. El conocimiento de la realidad en una comunidad con respecto a lo que es la situación de salud allí. En la primera etapa en un programa es la definición del problema a solucionar, porque en sí nosotros si vamos a hacer un programa, vamos a planificarlo, vamos a estudiarlo y vamos a seguirlo elaborando, es para solucionar problemas que nosotros identifiquemos en esa comunidad a la cual tú te has proyectado, ¿no? O disminuir la incidencia de problemas de salud que tengan en esa comunidad. Bien, por ejemplo, aquí también vamos a ver que se denomina diagnóstico de la situación. Ahí está, por ejemplo, con sus objetivos, ¿no? Identificar los factores multicausales asociados a un hecho o enfermedad que pueda presentarse en esa comunidad, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo estoy identificando en esa comunidad esta enfermedad, el dengue, ¿no? Vemos que el Aedes aegypti, que es el zancudo vector que transmite esta enfermedad, combatirlo desde ahí, ¿no? Entonces, enseñar a la población con respecto a las medidas preventivas con respecto a esta enfermedad. Entonces, se distribuye, conocer la distribución, la extensión e impacto de la situación de salud priorizada y de sus determinantes en la población que estás tú dedicando el estudio, ¿no? Y bueno, también conocer la situación del proceso de salud-enfermedad como fenómeno de un grupo, de una población en relación a los daños, ¿no? La salud, los servicios de salud y los factores acondicionantes y los riesgos que puedan presentarse. Bueno, y al final tomar una decisión sobre la necesidad de intervenir el tipo de situaciones más adecuadas en este caso, ¿no? Entonces en esta situación vamos a ver también junto con la población se determina, por ejemplo, se determinan prioridades. Aquí en la primera etapa, en cualquier programa debe ser la definición, ¿no? Como hemos dicho arriba, del problema a solucionar. Entonces aquí es importante recordar el diagnóstico de esa situación y el educador en salud tiene la responsabilidad de promover la participación de toda la comunidad en el análisis de los problemas de salud y necesidades de acción para solucionar estos problemas. Porque tú como trabajador de salud no solamente vas a ir a interesarte qué problemas hay y no vas a ayudar a dar solución. Definitivamente que estos proyectos son para solucionar problemas de salud, ¿no? Una vez que tú sacas tu diagnóstico, empieza el trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, esta información nos permitirá también establecer la naturaleza y extensión de los problemas o condiciones de salud que el programa intenta aliviar o mejorar en esa comunidad. Al buscar y organizar información que nos permita también una definición detallada y completa de los problemas y condiciones de salud de esta comunidad. Y bueno, aquí estamos realizando una evaluación de tipo diagnóstico, ¿ves? Porque al final, hallando este diagnóstico, tú te vas a proyectar en el trabajo en conjunto para poder dar solución a la problemática que presenta a esta población, ¿no? Ahí lo están viendo ustedes, la intersectorialidad, la situación socioeconómica, sociodemográfica, poblacional, los riesgos, los servicios de salud, cómo están, la salud de la población en general, los daños que pueda presentar esta sociedad, esta comunidad, ¿no? Puede ser a nivel social, ambiental, comunitario, familiar o individual. O sea, se tiene que ver toda esa situación. Bien, y sobre todo que el diagnóstico educativo debe estar íntimamente relacionado con el diagnóstico de salud de la población a la cual tú te estás dedicando, ¿no? O sea, te estás proyectando. Ven, aquí, en este diagnóstico participativo nos va a permitir conocer el lugar donde vivimos científicamente con los datos, establecer prioridad con un criterio racional, construir nosotros un territorio, ¿no? Hacer que la comunidad tome conciencia de esos aspectos relacionados con los problemas que los aquejan a ellos
y sobre todo involucrarlos, proporcionar espacios concretos para la organización, la participación de los diferentes grupos comunitarios. Esto es muy importante, ¿no? Proporcionar una base para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la solución de los problemas comunitarios. Contribuir a desarrollar el poder popular, o sea, la intervención de la comunidad en sí, ¿no? La importancia es porque reconocen los problemas que les afectan a ellos, los recursos con los que se cuentan a nivel de salud o su centro de salud, las potencialidades de la comunidad, identificar, ordenar y jerarquizar las problemáticas que puedan tener en esa comunidad. Y sobre todo, formular un presupuesto participativo. Esto ayuda muchísimo, definitivamente, para poder lograr ese trabajo, ¿no? El diagnóstico es el de la situación de salud, el conocimiento de la realidad de esa comunidad. La definición y análisis del problema requiere de información, ¿ya? Ahí lo están viendo. A través de este, es un método de investigación, ¿ve? Que se aplica a tu comunidad y establece causas e indica medidas de control sobre morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces es información básica para podernos proyectar en este diagnóstico. El diagnóstico nos permite también medir el rendimiento del programa, cómo se va a implementar, cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Qué problemas vas a identificar en esa comunidad, qué factores determinantes y consecuencias puedan haber, y también problemas sentidos por toda la comunidad, participación y consenso para intervenir, ¿no? Entonces, que nos va a ayudar en nuestro trabajo y la manera trascendental, ¿no? De realizarlo en forma reflexiva, coherente, consistente y en términos claros y actuar positivamente sobre la realidad. Bien, interrogar al paciente en forma ordenada, llevando un diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivos, etcétera, que va a ayudar con respecto a este diagnóstico en general. Entonces vamos a ver que el educador debe traducir el diagnóstico de salud en el diagnóstico educativo, es decir, de comportamientos que tienen que ir adquiriendo la población para poder enfrentar su problemática. Reconocer problemas que no mejoran solo con educación, pero el trabajador de la salud debe saber también distinguir, ¿no? Los comportamientos de problemas que son susceptibles a través de la educación para la salud, ¿no? Bien, es el estudio de tipo, el diseño de diagnóstico de salud es el estudio es de tipo observacional, primero observando, y descriptivo, transversal, y maneja 3 niveles de variables: daños, riesgos y servicios de salud. Ahí vas a tener que esos pasos para elaborar el diagnóstico de una realidad de la comunidad. Analiza el entorno de la zona en la cual tú estás, la comunidad objetivo, ¿no? El entorno y sus aspectos globalizantes, composición de la comunidad, condiciones de esta comunidad y su tecnología, con qué cuentan ellos, ¿no? Ahí está. El conocimiento de la realidad aquí, por ejemplo, ¿qué necesitas? ¿Qué información se requiere para realizar un diagnóstico, ¿no? ¿Qué información necesitas tú para poder llevar a cabo ese diagnóstico, ¿no? Las condiciones económicas y sociales o socioeconómicas de esa comunidad favorecen, por ejemplo, a esto, ¿no? A ver cómo se encuentran ellos. Por ejemplo, en las condiciones económicas y sociales de la comunidad, por ejemplo, podemos identificar ciertas características demográficas, cómo está organizada la comunidad, qué trabajo presentan, qué vivienda, cuál es el tipo de vivienda que ellos tienen, su nivel educacional, su nivel socioeconómico, también la disponibilidad de alimentos y costumbres alimentarias que tenga la comunidad, infraestructura sanitaria, con qué servicios de salud cuentan, y otros recursos y servicios con los que la población pueda contar, ¿no? Y también vamos a ver un perfil epidemiológico en cuanto a lo que es el proceso salud-enfermedad. Aquí se va a ver lo que es el proceso de la morbilidad, ¿no? O sea, de enfermedad, y mortalidad, que significa muerte. En estos casos se ven los niveles o tasas de enfermos
y tasas de muertes que puedan presentarse en la comunidad. Y bueno, con qué servicios de salud se cuentan allí. Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Hoy en día que estamos viviendo una pandemia, por ejemplo, los servicios de salud, cuando estamos en esos inicios de las olas epidémicas de la enfermedad esta, por ejemplo, primera ola, la segunda ola, la tercera ola, en fin. Entonces, todo eso conlleva un trabajo conjunto, ¿no? O sea, ¿con qué servicio? ¿Con qué podemos enfrentar una pandemia? En este caso, ¿cómo estamos nosotros? En el caso de una comunidad chica, ¿qué enfermedades puede presentar esa comunidad? Y cómo, con qué profesionales, con qué equipo cuentan, ¿no? Y también, por ejemplo, otro punto muy importante son los conocimientos y prácticas de salud de la población, que es básico esto de aquí, porque a través de ella se conocen ciertos conceptos, mitos, creencias y concepciones que tienen las personas de la comunidad. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a alguna comunidad se van a dar cuenta que muchas personas nunca pisaron un centro de salud ni nunca fueron a una farmacia, porque ellos de toda su vida, de tiempos ancestrales, ellos se basan en su curación en hierbas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ellos tienen mucho respeto a la naturaleza y todo esto, pero es buena, la naturaleza es muy buena, yo no lo niego, pero sucede que muchas veces las terapias con medios naturales demoran mucho más tiempo que cuando se trata con las medicinas convencionales que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, esto es muy importante también, qué conocimientos y prácticas de salud de la población, qué hábitos y costumbres tiene esta población, y también a nivel de prácticas individuales y colectivas de esta comunidad. Eso es muy importante y básico saberlo, reconocer para poder hacer un diagnóstico de salud, ¿no? Para la realización del diagnóstico de salud comunitaria se forman en cuenta o se toman en cuenta aspectos, por ejemplo, consideraciones teóricas, metodológicas del diagnóstico, ¿por qué? Y los procedimientos operativos del diagnóstico, ¿cómo lo vas a hacer? Y bueno, también para llevar a cabo todo esto que estamos hablando, las condiciones socioeconómicas, el perfil epidemiológico en cuanto a procesos de enfermedad, los conocimientos y prácticas de salud de la población, también tenemos que contar con fuentes de información. O sea, esa fue una buena parte de la información necesaria, ¿no? Para un diagnóstico de salud se puede obtener de otros sectores, tales, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el grupo de educación, el grupo de agricultura, trabajo. Ellos nos van a ayudar muchísimo. Esas fuentes de información pueden ser muy variadas, pero solo los agruparemos en dos tipos, ¿no? Vamos a ver las fuentes formales, por ejemplo, y las fuentes informales. Estas fuentes formales son las que se obtienen a través del examen de registros e informes oficiales, estudios o investigaciones formales que, por ejemplo, es obtenida de tipo oficial, ¿no? Estructurada y publicada, ¿ya? Eso es lo formal. Y bueno, las fuentes informales son las que se obtienen de la comunidad misma, digamos. Es una información no estructurada y sin el sello oficial, sin embargo, puede ser de gran utilidad en la planificación de un programa de salud y sobre todo de su componente educativo, ya que nos dice que la gente realmente piensa, siente sobre un problema o una situación determinada de su comunidad. Las fuentes informales, por ejemplo, son muy diversas, dependiendo del tipo de información que se desea obtener. Por ejemplo, a través de los dirigentes de la comunidad, de los maestros, de los trabajadores tradicionales de salud, de los grupos femeninos. Por ejemplo, en las comunidades tenemos el vaso de leche, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Los clubes de madres, en fin. Entonces, todo eso nos ayuda muchísimo. Estas personas también conocen la comunidad y pueden saber la verdadera causa de un problema y condiciones existentes en la misma y que a veces no son evidentes a los ojos de un trabajador de la salud. ¿Por qué? Porque estas personas viven todo el tiempo allí y son los que conviven con esa problemática, ¿no? Entonces son una gran ayuda para poder establecer ese diagnóstico, ¿no? Bien, por ejemplo, ahí está. ¿De qué nos valemos con las fuentes de información informales? Por ejemplo, encuestas familiares, ¿no? Vamos puerta a puerta con unas encuestas, nos las responden, las vamos llenando, guías de observación directa que tú observas, entrevistas a las autoridades de la comunidad y ciertos grupos focales, ¿no?
Y grupos formales, por ejemplo, anuarios, registros civiles, eso nos brinda la municipalidad de la comunidad, censo de la población, encuestas nacionales, ¿no? Y las formas institucionales, que esto también va a ayudar muchísimo con respecto a estos estudios. Ya, ahí vamos a ver otro punto, por ejemplo, qué métodos usar para recabar información con fines de diagnóstico, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí, este es muy importante y no olvidarlo, ¿no? Escuchar, saber escuchar y observar a la población, ¿no? Escuchar y observar. A veces nosotros no escuchamos, ¿no? Entonces, siempre es muy importante tener una escucha activa, saber escuchar a las personas, saber observar. Observar no solamente es mirar. Cuando tú observas, tú vas viendo, calladita nomás, observas y analizas. Entonces, de esa forma, esto te va a ayudar mucho más a concientizar algo que tú estás visualizando de una problemática en esta comunidad. Por ejemplo, entrevistarse con los líderes de esa comunidad, ¿no? Porque las comunidades siempre tienen personas líderes, personas que, en todas partes, chicos. Por ejemplo, ustedes en el aula tienen chicos y chicas que son líderes, son personas que tienen esa capacidad de liderar a los grupos, ¿no? De llevar al grupo. Pero ¿por qué llevarlo al bien? O sea, trabajar en equipo, los motivan, los involucran en el trabajo. Esa es la capacidad de los líderes, ¿no? Por eso se busca a esas personas en las comunidades, en las organizaciones comunitarias o de sectores institucionales, por ejemplo, a nivel de educación, agricultura y otros que nos pueden ayudar en este trabajo, ¿ya? Otro punto también es reunirse con otros trabajadores de la salud. Por ejemplo, también tenemos hoy en día los curanderos tradicionales, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, con los curanderos tradicionales tenemos las matronas. Las matronas le llaman a las parteras tradicionales, aquellas señoras que de generación en generación aprendieron esa labor de ayudar en el parto a las madres. Aprendieron de su mamá, de su abuela, de su tatarabuela, ¿no? De generación en generación han ido aprendiendo esta actividad de tal manera que sobre todo ellas atienden partos normales, ¿ya? Porque cuando se presentan distocias, las distocias vienen a ser ya problemas que se puedan presentar en un parto, ¿no? Entonces, ellas no están en esa capacidad, solamente partos normales, ¿sí? Entonces, es bueno también reunirse con las personas, los curanderos tradicionales de esta comunidad, ¿no? También, por ejemplo, otro punto es también leer registros de centros y puestos de salud de la zona, estudiar mapas, informes, factores causales, hacer encuestas, documentos de política, de salud, etcétera, 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 ¿ya? Entonces aquí también vamos a ver que cómo recoger la información básica para un diagnóstico, porque esto es muy importante. ¿Cómo vas a recoger esa información? ¿Cómo la vas a distribuir? ¿Cómo se la van a dividir para poder hacer un excelente diagnóstico, ¿no? Y poder llevar a cabo un programa adecuado para dar solución a esta problemática en esta comunidad, ¿no? Por ejemplo, en este punto, existe una variedad de técnicas, definitivamente, para recoger esa información que tú necesitas, ¿no? Por ejemplo, las más apropiadas ha ayudado muchísimo a través de las sociedades, ¿no? Del desarrollo mismo de las comunidades. Una de las ayudas es a través de las encuestas, hablando actualmente, ¿no? Otros son desarrollos, cambios, los aspectos culturales y específicos, ¿no? De la zona que tú vas a estudiar o que le estás sacando un diagnóstico, que quiere llegar a un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, vemos que la antropología social, los antropólogos son un grupo de profesionales que estudian al hombre, ¿no? Al hombre en sus comunidades, al hombre en su vida diaria, es decir, a todo lo que corresponde a nosotros, el hombre, ¿no? Cuando nos referimos al hombre, nos referimos tanto al género femenino como al masculino, ¿ya? O sea, hablando de hombre en general, ¿ya? Entonces,
se busca la información básica para eso. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, cómo vas a definir el problema, ¿no? Aquí, el primer paso, por ejemplo, para planear un programa es definir cuál es el problema que afecta al programa o cuál es el problema que el programa trata de solucionar, ¿no? Pero ¿qué es un problema, primeramente, jóvenes? Es una situación indeseable, ¿no? Que afecta a alguien o a algo, definitivamente. Un problema significa, pues, a ver, como un enredo, digamos, ¿no? Que nos afecta en diferentes puntos, ¿no? Y continuará existiendo, lógicamente, si no se soluciona. Entonces, sabemos que los problemas se han hecho para resolverlos, no para dejarlos allí a través del tiempo. El hombre tiene inteligencia, por eso se proyecta en estos trabajos para poder solucionar a esa situación indeseable que está afectando a esta comunidad. De eso se trata, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un problema en una situación que usted y los trabajadores consideran indeseable, por ejemplo, el trabajo en salud comunitaria, se presentan muchas situaciones indeseables, ¿no? Tales como, por ejemplo, niños sin dosis de vacuna, ¿ya? Sin dosis de vacuna. Por ejemplo, hoy en día, miren, ahorita en este momento de pandemia, ya se están vacunando diferentes grupos etarios, ¿no? Ya se están protegiendo, empezamos con los adultos mayores, y ya bueno, ahora ya están en el grupo de los jóvenes adultos, ¿no? Adultos jóvenes. Entonces, esto significa que muchas personas también están con creencias negativas con respecto a la vacunación. Entonces, es un problema porque estas personas, si no se vacunan, lógicamente van a ser más susceptibles de enfermar y con más posibilidades de terminar en una unidad de cuidados intensivos que las personas que ya se vacunaron y que están en contacto con ese virus, lógicamente son personas que van a resfriarse, van a enfermarse, pero no van a terminar en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque ya están vacunadas, ¿no? Se sobreentiende eso, ¿no? Entonces, con respecto a esto, una situación indeseable, por ejemplo, vamos a ver niños sin dosis completa de vacunas, mujeres embarazadas sin atención. A veces ahora hay un problema, ¿no? De que salen las chicas embarazadas y nunca se hacen un control prenatal. Y ahí está el problema, porque el día que empiecen el trabajo de parto, no se conoce nada de esa persona, de su estado de salud o de cómo viene el feto, su hijo. Entonces, es muy importante los controles prenatales, ¿ya? O sea, educar con respecto a todo eso, ¿no? Pero un problema es mujeres embarazadas sin atención, lógicamente preventiva, ¿no? Y bueno, también vamos a ver mucho el consumo excesivo de alcohol también y de drogas que se están viendo en la comunidad hoy en día, ¿no? Todas estas situaciones lógicamente afectan negativamente a las personas y al medio ambiente o a ambos. Lógico, todo esto afecta a la comunidad. Entonces, esto es muy importante saberlo enfrentar, ¿no? ¿Ya? Entonces, al planear el programa, ¿ya? Ahí está. Y se debe definir estos puntos, ¿no? ¿Quiénes son los afectados por el problema? ¿Cuántos son los afectados? ¿Y de qué edad, no? ¿Qué edad tienen los afectados? Esto es muy importante, saber reconocer todo esto, ¿no? ¿Ya? También, ¿cuáles son sus condiciones socioeconómicas de este grupo? ¿Ya? Eso es muy importante conocerlo, ¿ya? ¿Ya? Bien. Ahí está. Ahí también sería, por ejemplo, ustedes también pueden preguntarse, ¿no? A uno mismo, ¿qué pasaría si no hacemos algo respecto a esta situación? ¿Persistirá este problema? ¿Se hará peor? Lógico. Nosotros si estamos tratando de identificar un problema es para ayudar a solucionarlo, no solamente para enterarnos. Pero lógicamente para solucionar este problema tenemos que hacer un trabajo en conjunto y que existan los medios también económicos para poder ayudar a esta comunidad a solucionar sus problemas. Ahora,
cómo identificar un problema. Esto es muy importante porque a veces las comunidades tienen múltiples problemas, pero ¿cuál es el más prioritario? Tú tienes que saber identificarlo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si tiene el propósito de que su trabajo responda a la necesidad de salud de la comunidad en general y de los usuarios de los servicios de salud, en particular, de colaborar con los demás miembros del equipo y con otros sectores, entonces debe preguntar a ellos cuáles son los problemas que con más urgencia debería su programa educativo contribuir a solucionar, porque ellos son los que están viviendo esta problemática. Ya, esto es muy importante. Ahí, por ejemplo, no trate de identificar problemas por sí solo, ¿ven? Lo que para usted es una situación indeseable puede no serlo para otros, ¿ya? Entonces esto es muy importante. ¿Cómo involucrar a otros en la identificación de estos problemas? Porque ellos son los que están viviendo en esta situación, ¿no? Aquí todavía tú puedes acudir a tus colegas del centro de salud, consultarles acerca de que tienen, o sea, ellos responsabilidad distinta a la suya, cómo tienen una perspectiva diferente y enriquecedora de la situación, de la naturaleza del problema de salud que afectan a esa comunidad, ¿no? Porque ellos están en el campo allí. Otro punto, consulte a los usuarios, los servicios. Ellos podrían contarles su problema con relación a la calidad de los servicios, ¿no? La baja detección de los mismos, las dificultades para comprender las instituciones. Consulte también a las personas que trabajan en otros sectores o instituciones de esta comunidad. Consulte también con los miembros propios de la comunidad en sí, que son los que viven el tema. Ya, por ejemplo, en el punto 6 vamos a ver también ordenar los problemas en forma prioritaria. ¿Ya? Ordenar esos problemas en forma prioritaria y nos va a ayudar, por ejemplo, preguntas a responder para ayudarse a priorizar estos problemas, ¿no? Por ejemplo, impacto negativo en la salud de la población. ¿Qué tan lejos está de esa situación esperada? ¿Es considerado como problema por la comunidad? Posibilidades de mejorar a nuestro nivel, en fin, ¿no? Entonces todo esto es muy importante también tener. Con la población, por ejemplo, también vemos que analicen problemas identificados, planteese las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los de mayor magnitud en esta comunidad? Por ejemplo, en términos de número de personas afectadas, ¿qué tipo de población está afectada? ¿Cuáles son los de mayor trascendencia en esa comunidad? En términos de la gravedad del daño de la salud de la comunidad que ustedes están proyectando, ¿no? Y cuáles son los más vulnerables, por ejemplo, factibles de resolver, o sea, cuáles son los más asequibles a los que tú puedas ayudar, ¿no? A solucionar en este momento, ¿no? Por ejemplo, también de los recursos necesarios y disponibles para resolverlos, porque no solamente es que tú te enteres de ellos, sino que también cómo los enfrentas para tratar de resolver esas necesidades o problemas que están presentando en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, también vas a ver otro punto, miren, por ejemplo, ahí están preguntando, haciendo encuestas, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que el registro, ¿no? Cómo identificar un problema. El éxito del programa depende en gran medida de la colaboración, ahí lo están viendo ustedes, y participación activa y decidida de esta comunidad y sobre todo del personal de salud que labora en esa comunidad, ¿ya? Entonces, aquí tú vas a ver, ahí está, miren, está la población aquí interesada, ¿no? Ahí se hacen las encuestas, se va casa por casa, se estudian los casos, se ve, se analiza, se consulta con los profesionales que trabajan en esa zona y las personas involucradas que están interesadas en solucionar este problema. ¿Bien? Ese micrófono. Ya. Aquí, por ejemplo, vemos el registro y diagnóstico comunitario, ¿ya? La etapa de diagnóstico debe culminar con un informe, definitivamente, lo más explícito posible del diagnóstico de salud de la comunidad a la cual tú te has dedicado a estudiar. Este informe, por ejemplo, debe consistir en una lista secuencial
¿no? De los problemas, comenzando por los más importantes que merecen prioridad para ser resueltos, ¿no? Eso es muy importante. O que merecen, definiendo sobre todo sus causas probables, ¿ya? Esto es muy importante, que ese informe debe consistir con todo lo más básico, ¿no? Por ejemplo, ahí como resumiendo ahí, ¿ve? El entorno y sus aspectos globalizantes, la composición de la comunidad y las condiciones de esta comunidad. ¿Qué tal mortalidad? ¿Qué índice de mortalidad en el cuadro de niños, por ejemplo, en el grupo de niños? Las fuentes formales acerca de la zona que se desea diagnosticar, las fuentes que se refieren a información que se obtiene a través de, también de internet, de libros, estudios de algunas instituciones de investigaciones, ¿no? Datos estadísticos confiables y otros puntos que son importantes para este proyecto, ¿no? Los recursos con los que se cuentan, recursos poblacionales, recursos naturales, recursos técnicos, científicos e institucionales. En cuanto a naturales, agua, suelo, la flora, la fauna, el aire, energía solar, energía eólica, o sea, la energía que se produce con el aire, los vientos, ¿no? Hoy día ha estado con bastante viento en la tarde. Minerales, petróleo, gas, según lo que se encuentra en esa comunidad, ¿no? También vemos, por ejemplo, recursos poblacionales, la migración de la población, qué empleo desempeñan, qué ingresos tienen, a nivel de salud cómo están, en educación también, en vivienda, cómo viven, y qué momentos de recreación cuentan ellos, ¿no? Entonces, todo esto se estudia en ese inventario, se ve en un inventario de recursos que cuenta esa comunidad. Su infraestructura vial, ¿no? De calles, veredas, pistas, ¿no? La infraestructura urbana, si tienen una plaza de armas, parques, jardines, ¿no? Infraestructura productiva, servicios energéticos, servicios de comunicaciones, si hay teléfono, internet, televisión, etcétera, ¿no? Servicios comerciales, tiendas, servicios financieros. Ahora hay agentes bancarios, financieros, ¿no? Servicios educativos, escuelas, con cuántas escuelas se cuenta esa comunidad, servicios sanitarios, con cuántos postas o centros de salud hay, ¿no? Centros de investigación de ciencias sociales, etcétera, ¿no? Servicios de transporte, que son los que cuenta la comunidad. Y recursos institucionales a las autoridades locales, por ejemplo, el alcalde, el prefecto, instituciones del gobierno, instituciones privadas, normas y leyes nacionales, regionales, leyes locales, valores, hábitos y costumbres con los que cuentan, ¿no? Entonces, todo esto es bien importante como una síntesis de todo esto. Y en el tercer paso, por ejemplo, se describen todas las variables que se debe hacer una descripción detallada de cada una de ellas y empiezan por un subsistema y luego otro. Un sistema de recursos poblacionales, ejemplos de variables, variables de la educación, salud poblacional y sustentar toda esa información, ¿ya? Entonces, aquí también se evalúan las características de cada variable, como buena, regular o mala, ¿no? En cuanto, por ejemplo, cómo se evalúa la baja tasa de mortalidad infantil, baja frecuencia de enfermedades pulmonares, baja tasa de natalidad. Ejemplo de la variable de educación, alto grado de analfabetismo. ¿Cómo lo calificarías, no? Si yo encuentro que en esta población hoy hay un grado alto de analfabetismo, lógicamente es un gran problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque que haya personas analfabetas es un problema, porque no vamos a llegar adecuadamente a esa población. Es muy importante la alfabetización, ¿verdad? Y aquí otro quinto paso plantea la hipótesis sobre las causas de los principales problemas identificados, ¿no? ¿Por qué estas variables se encuentran mal? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué esas variables se encuentran regular? ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea, se ven todos esos puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál de los sistemas tienen más cantidad de variables? O sea, de acuerdo a la realidad que está viviendo esa comunidad. O sea, a través de los problemas que tú has identificado en esa comunidad. Y al final, bueno, tú vas a redactar las conclusiones del diagnóstico, los vas a enviar, lógicamente, un informe adecuado, pero para esto también se capacita, se prepara a las personas, a los líderes de la comunidad, para que ellos participen activamente en este estudio, porque al final los beneficiados van a ser ellos y las personas que viven en esa comunidad. Esto es muy importante. Por eso la educación es básica a todo nivel.
La educación abre muchas oportunidades, amplía los horizontes de nuestras vidas, mejora nuestra calidad de vida. Por eso nosotros, como futuros profesionales de la salud, debemos ayudar muchísimo en este trabajo, porque eso va a ayudar a que la población vaya mejorando con respecto a su situación de salud de ellos y de su comunidad, y mejorar su calidad de vida, mejorar sus estilos de vida, para que estos sean más saludables. Por eso, como profesional de la salud, tú vas a ser una persona educadora, en todo tiempo vas a educar, vas a enseñar, por ejemplo, a ver, en vez de que estén gastando, yo veo por esta zona que la gente consume mucho bróster, el pollo frito. Es un pollo frito que lo venden y no sé, la verdad no sé cuánto cuesta, pero ahora que todo ha subido, bueno, el costo debe ser alto, ¿no? Pero yo digo, comer un pollo frito todos los días, lógicamente te va a saturar tus arterias, te las va a taponear de colesteroles, aún siendo jóvenes, ¿no? Estamos viendo hoy en día en nuestra población juvenil obesidad, incluso obesidad infantil. Entonces esto es bien peligroso. Ahora, si tú educas a la población, mira, si tú comes, toda tu familia son 4 personas y compras 4 bróster, ¿cuánto cuesta? No sé, la verdad, 7 soles creo que debe costar un bróster, no sé, sinceramente. Entonces, 7 por 4, 28 soles en bróster. Imagínense, si esos 28 soles tú más bien compras unos kilitos de mandarinita, ¿no? Compras tu huevito y tu leche, ya estás nutriendo adecuadamente a tu familia. Entonces, ayudar a cambiar estos hábitos alimenticios a la población, ¿no? Por ejemplo, a practicar más ejercicio, que los niños no estén todo el día con la tablet, con la televisión, ahí sentados, ¿no? Más bien, salgamos a correr, salgamos a caminar, chicos, aunque sea media hora, vamos un rato, vamos a ver esto. Entonces, motivar a los niños, a los jóvenes a que hagan actividad física, porque si no, los jóvenes de hoy van a tener más problemas que nosotros, los adultos, que en este momento ya estamos adultos, ¿no? Lógico. Entonces, desde chiquitos debemos ayudarlos a cambiar estos hábitos de vida, estos hábitos alimenticios, estos hábitos de salud. De eso se trata. Porque miren, hablando del bróster, el bróster a esa persona que lo prepara no le interesa tu salud, definitivamente. Esa persona reutiliza ese aceite, lo reutilizan millones de veces, hasta que se parece, yo un día me acerqué a curiosear nomás, el aceite se ve como una brea. ¿Eso qué significa? Un aceite que está más de 100 grados Celsius y es una sustancia cancerígena, ¿me entienden? Entonces, estudien, busquen la información, yo no les miento. Entonces, ¿qué estás comiendo tú con tu familia? Al final, a ellos lo que les importa es vender, pero no les importa tu salud. Ahora, una cosa diferente es que tú prepares, por ejemplo, un pollo al horno, o al menos ancochado, aunque sea, pero tú lo vas a comer con tu familia, con sus verduritas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra forma. Entonces, tratemos de mejorar la calidad de vida, mejorar los hábitos alimenticios, los estilos de vida de nuestras generaciones, ¿no? De las nuevas generaciones, porque si no, imagínense cómo va a ser. Entonces, vamos a tener más enfermos que los que tuvimos hace unos años atrás. De eso se trata, ¿ya? Entonces, hagamos que nuestros hijos caminen más, que hagan más actividad física, que estén menos tiempo sentados en la tablet, o en la computadora, o en el televisor, que salgan a jugar fútbol. Hoy día ya están saliendo los chicos a jugar, a practicar su deporte, aunque sea caminar, ¿no? Que coman más frutitas, que tomen más agüita, que bebidas gasificadas. Entonces, todo eso depende de ti, ¿ya? Tú educando a esa mamá, a ese papá, definitivamente estás ayudando muchísimo a que estas nuevas generaciones se formen adecuadamente. Perú es un país muy rico en recursos naturales, eso lo sabemos nosotros. Perú tiene maravillas en plantas, por ejemplo, la chica dice, no, yo quiero una Inca-Cola, ay, no, una Coca-Cola, dice, ¿ya? Yo recuerdo que a mí me encantaba mucho la Coca-Cola. Uf, no se imaginan, jovencitos. Yo adoraba la Coca-Cola. Hasta que me di cuenta y dije, no, esto ya no, porque la Coca-Cola te descalcifica. Y dije, no, ya nunca más. Hace muchos años que yo no tomo Coca-Cola, ni Inca-Cola. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que tenemos unas riquísimas hierbaluisas, tenemos unas riquísimas cebaditas que le ponemos su linaza,
su limoncito, oh, qué cosa tan rica, ¿no? Una limonada pura, naranjadas, lo que quieras, pero cosas que tú puedes endulzar con stevia, que es un producto natural, no usar azúcares artificiales, pero excelente. O sea, tenemos muchos recursos. La quinoa, hay mucha población nuestra que no sabe cómo preparar la quinoa. La quinoa es un producto desde el tiempo de los incas. Los incas eran personas muy fuertes, muy altas, porque ellos comían bien, ellos sabían comer muy bien. ¿Por qué hablan de los chasquis en nuestras historias? Eran hombres que corrían kilómetros de kilómetros en el día y el rey, el inca comía, el inca comía pescado fresco en el día, desde la costa hasta el Cusco. Imagínense, chicos, cuántos chasquis había, y él comía pescado fresco. Corrían mucho, pero la alimentación, todos sabemos que la quinoa es un alimento básico, maravilloso, que tiene los 21 aminoácidos esenciales que necesitamos en una dieta normal. Ahora, el secreto para preparar una buena quinoa, yo aprendí a prepararlo, yo no sabía preparar la quinoa, pero hay que aprender. El secreto de preparar una buena quinoa es lavarla bien, quitarle la potasa, esa como un champú que sale ahí. Ese es el secreto, porque esa es la que tiene una acidez que hace que la gente no le guste la quinoa. La quinoa es maravillosa. Aquí yo, por ejemplo, la preparo como mazamorrita, muy rica. Preparo así en unas dulceritas y lo pongo en la refrigeradora, y ahí cada vez que tienen hambrecita van y comen. Y no saben ustedes la maravilla de nutrientes que tienen esa quinoa. La preparamos como en un caldo con carnecita de res, por ejemplo, también como un guisito. Hoy hay diferentes formas de preparar la quinoa y estás nutriendo maravillosamente bien a tu familia. ¿Cuánto te cuesta el kilo de quinoa? 8 soles. Y una tacita te rinde un montón para el día. Excelente, o sea, es económica. Para mí sale económica, la verdad que sí es. Y sobre todo que sabes que estás nutriendo a tu familia adecuadamente. Un niño que está en crecimiento y desarrollo necesita esos nutrientes, aminoácidos esenciales, para que su cerebrito desarrolle adecuadamente y sea un muchacho muy full pilas, un chico inteligente que te responda a todos los ejercicios de matemática, de física, etc., etc. Entonces, depende de la nutrición y la motivación que le tendemos a nuestros hijos, ellos van a desempeñarse adecuadamente. Nosotros queremos tener hijos e hijas exitosas, alimentémonos bien, ¿ya? Desde ahí empieza la salud y el futuro de nuestros hijos. Entonces, desde ya les digo, consuman quinoa, el Perú la produce. Y de aquí es oriundo, la quinoa es oriunda del Perú. Incluso tenemos el árbol de la, el árbol de la quina es otro producto. La quina o quinina, esa es otra, pero esa no se come, esa más bien se utiliza para combatir la malaria, ¿no? El Perú es rico en flora y fauna, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos recursos naturales maravillosos que muchas veces no sabemos consumir. También existe la kiwicha, la cañigua. Hay muchos productos que son ancestrales, ¿no? De muchos, de nuestros ancestros. Entonces hay que aprenderlos a consumir. Por ejemplo, ¿hay alguien que consume chuño? Nadie, de seguro que nadie ni conoce el chuño. El chuño es una maravilla en nutrición para nuestra población. Entonces nosotros empezamos enseñando a la gente a comer bien, y vamos a tener una población sana, lógicamente saludable, que va a estudiar, que va a trabajar normal. Entonces, eso es lo que deseamos, ¿no? Y tener una población que estudie, que se prepare para el futuro, el Perú va a mejorar. Definitivamente, eso va a hacer que el Perú crezca, ¿no? Entonces, empecemos por allí, ¿no? En cuanto a esto del programa educativo, como les digo, es todo un estudio, es todo un proceso, como lo han visto ustedes. Esta información ya está colgada en la plataforma, visualícenla, es muy interesante, analícenla. Los invito a que investiguen más, porque esto es muy bonito. El día que ustedes empiecen a laborar en un centro de salud, en algún lugar, en alguna comunidad, ya se van a dar cuenta de estas. Lógicamente que hay muchos proyectos que van cambiando con el tiempo, pero este es algo básico que a ustedes les da una idea de cómo pueden
prepararse, ¿no? Para un programa educativo en salud, ¿no? Hoy día hemos hablado de lo que es el diagnóstico. Ahí está el informe final de esto. Y bueno, yo les agradezco su asistencia. Muy bien. Bien. Bien, chicos, a ver, ¿alguna preguntita? A ver, quiero ver quiénes llegaron después de que pasé la lista que vi. A ver, ¿qué participación tenemos hoy día? A ver. Cabrera Bautista, llegó después. Nieto Cucho, también llegó después. Después, Chacalías León se estuvo temprano. Sí, ahí está. A ver, ¿alguien quiere participar? Ramos Villa. Chicos, ¿alguien quiere participar? A ver, ya. Dime. ¿Qué diferencia puede haber entre un plan que vamos a organizar entre un programa? Ya. Bueno, en sí, el programa, como tú lo has visto, el programa viene a ser un todo, ¿no? O sea, es algo muy amplio que ya lo hemos ido diferenciando, ¿no? Poco a poco. En cuanto a lo que nos referimos nosotros al plan, es una fase de este proyecto, ¿no? Que nos va a ayudar o sea, obtener un máximo nivel de organización, ¿no? Cuando tú vas a empezar a hacer algo, planificas, ¿no? Te organizas para una actuación, para algo que debido a su importancia o diseño, que también a su vez debe elaborarse cuidadosamente, ¿no? Y bueno, el programa es todo un conjunto de actividades que se trabajan en conjunto, lógicamente, con todas las personas involucradas, ¿no? En este caso estábamos hablando de una comunidad determinada, con ayuda de los profesionales del equipo de salud, de esa comunidad, de los líderes de la comunidad, es decir, es todo un trabajo amplio y en conjunto, señorita. En cambio, el plan es solamente una fase, digamos, de esta, para podernos organizar adecuadamente y poder llevarlo a cabo, ¿no? ¿Alguna duda más, chicos? A ver. Monje. ¿Saben qué, chicos? Quería conversar con ustedes, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un delegado, bueno, nosotros lo hemos elegido porque es un líder, es una persona que lleva al grupo, pero eso no significa también que nosotros vamos a abusar de esta persona. Entonces, lo que yo quiero referirme es de que todas las personas del grupo de la sección de ustedes, del segundo semestre, del segundo periodo, ustedes deben estar involucrados en apoyar al delegado, no hacerle la vida a cuadritos. De eso no se trata, chicos. Cuando se trabaja con buena voluntad, con el deseo de servir a los demás, no se le molesta, más bien se le apoya. Ahora, yo deseo en este momento que el delegado de esta aula tenga un subdelegado, porque no todo le podemos dejar al delegado. No se pasen, chicos, también debemos ser participativos. Nosotros no podemos dejarle todo en los hombros de una sola persona. Entonces también busquemos un subdelegado. Ahorita en este momento quiero que ustedes lo elijan, me lo van a decir, ¿ya? A ver. Ahora ya hay un subdelegado. Profesora, ya hay un subdelegado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Reyes Muñoz. Reyes Muñoz. Ok, a ver, ¿dónde está Reyes? ¿Reyes ha llegado? ¿Está Reyes? Sí, mi profesor. ¿Sí? Ah, ya, ok, ok. Ya, mire, escúchenme. Escuchen, jóvenes. Regio, muy bien. Entonces, mira, hagamos una cosita. Cuando se proyecte hacer un trabajito o alguna consultita o algo que ustedes deseen como equipo, es muy importante que colaboren. No solamente el señor Reyes, el señor Atoxa, ¿no? Participemos todos y agilicemos ese trabajo. No podemos tampoco, lo que quiero decir es que todos debemos involucrarnos en este trabajo en conjunto, ¿ya?
Entonces, estamos de acuerdo con esto porque es muy importante que nos involucremos. Si no, el trabajo va a salir mal. Nosotros queremos que todos se identifiquen con este trabajo, porque al final es el bienestar de todos ustedes, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, un ratito. Guamaní. ¿Qué dice? Mendoza, Guamaní. ¿Quién es Nicolás Echegaray? ¿Quién es? ¿Quién es Nicolás Echegaray? Identifíquese, Junior por favor. Gianfranco. ¿Ah? Se llama Junior Gianfranco Ramos Echegaray, Miss. Junior Gianfranco Ramos Echegaray. A ver. No lo tengo. Sí, la vez pasada se activó y usted lo apuntó que es nuevo. No. ¿Sabes qué? No lo conozco, no. A ver, un ratito, yo voy a anotar tus datos porque se están metiendo gente aquí en la plataforma que no está bien eso. El link es solamente para los alumnos, ¿ya? No podemos permitir eso. A ver, ¿cómo me dice que se llama? Junior Gianfranco Ramos Echegaray. Él también es alumno, Miss. Echegaray. Primera vez que lo veo, ¿va? Junior Gianfranco. Yo voy a averiguar porque ¿cuándo ingresó él? ¿Estaba ahorita ahí? Por favor que se identifique, quiero hablar con él. Nicolás Echegaray, dice ahí, a ver, identifícate. Ramos Echegaray Gianfranco, profesora, presente. Ya joven, Echegaray, Gianfranco. Pero, ¿qué pasó, Gianfranco? ¿Por qué no figuras en las nóminas? ¿Cuándo te inscribiste? Es que yo hace la otra semana recién acabo de incluirme a las clases. Recién en esta semana. Sí, sí.